que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a meternos a la palabra de Dios viendo el libro de Malaquías, capítulo 1. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estudiarte tu palabra. Y te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que uses mi vida, Señor, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que esté escuchando podrá profundamente recibir y entender de tu palabra. Te damos gracias por todo, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y por todo lo que nos das. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio bíblico. Hoy vamos a meternos a Malaquías. Ya terminamos Zacarías. La semana pasada lo habíamos terminado y ahora vamos al último libro del Antiguo Testamento, el último libro de los profetas menores, que es Malaquías. Ahora, antes de comenzar a leer, quiero repasar algunos antecedentes que creo que es importante conocer para entender lo que está sucediendo en este momento cuando fue escrito. Recibiendo contexto es demasiado importante. Primeramente, el nombre de Malaquías significa mi mensajero o el mensajero del Señor. Y es lo que significa Malaquías. La profecía de Malaquías fue escrito alrededor del 433 al 424 a.C., más o menos, que viene siendo unos 100 años después de Zacarías. Así que eso que leímos de Zacarías, que fue en 530 y arriba antes de Cristo, ahora estamos en 430 antes de Cristo, 100 años después. Zacarías antes fue por 100 años. Ahora, Malaquías es el último de los profetas y de la última profecía, y hasta que llega Juan el Bautista, que ocurre 400 años después. Y es donde esto se pone muy interesante, porque primeramente el periodo entre la profecía de Malaquías y la de Juan el Bautista se conoce como los 400 años de silencio. Y aquí este es el mensaje final dado al pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías. Y como les digo, esto lo hace más interesante pensar en lo que Dios les dijo, sabiendo que esta era la última palabra para ellos antes de Jesús. Entonces, pues vamos a ver lo que tiene Dios para ellos. Ahora, para entonces, el templo ya se había sido reconstruido. Acuérdese que es lo que vimos en Ageo y también en Zacarías, que estaban reconstruyendo el templo después de salir de Babilonia. También algo para recordar es que los judíos ya habían enfrentado el castigo y el juicio cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, pero luego se les permitió regresar a Jerusalén por 70 años después. Pensarías, después de todo esto, que habrían aprendido de sus errores anteriores, los errores de sus padres, y que ahora ellos mismos honrarán a Dios por completo. Pero como ya pasaron 100 años después de la época de Zacarías, los sacerdotes y el pueblo se habían vuelto complacientes y estaban desobedeciendo la palabra de Dios y habían olvidado a Dios y lo habían deshonrado. Y para ellos es esta profecía. Este mensaje es para los judíos que estaban deshonrando al Señor, que se les olvidó qué significa honrar a Dios, para aquellos que se han olvidado de todo esto. Ahora, algunas cosas que habían hecho eran dejar de observar el día de reposo, dejaron de pagar sus diezmos, el sacerdote se había corrompido y los hombres se casaban con extranjeras, algo que se les había prohibido. Entonces, este mensaje que se está dando es para ellos que se han alejado de las cosas de Dios.
Muchas de las descripciones mencionadas en Malaquías sobre cómo los sacerdotes y el pueblo se habían alejado del Señor también se describen en Nehemías y Esdras, por lo que es probable que Malaquías sea que Malaquías son contemporáneo de ambos de ellos, de Nehemías y Esdras. Y en este libro, Malaquías predice la venida de Juan el Bautista y del Mesías. Y Malaquías también es citado por el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a comenzar con leyendo el capítulo 1. Vamos a ver el versículo 1. Leo del Reina Valera 1960. Y aquí nos dice la palabra de Dios, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esta es la palabra de Dios dada a Israel por medio de Malaquías. Es lo que está diciendo. Entonces, Israel, siendo ahora una nación llena de remanentes, que es decir, llena de aquellos que han sobrevivido el cautiverio y los castigos de Asiria y Babilonia, es a quienes se dirige esta palabra. ¿Okay? Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ok, aquí Dios está diciéndolos que los ama, que es algo muy poderoso. Cuando Dios te dice que te ama, pues qué hermoso es saber eso, ¿verdad? Porque aquí dice de nuevo, yo os he amado. Está diciendo que Dios los ama. Y no hay nada más hermoso que saber que Dios te ama. Hay momentos en que sé que yo mismo sé que no merezco nada de Dios, pero luego simplemente comienzo a adorarlo y sin pedirle nada, solo adorarlo. Y el que hace el Señor cuando yo lo adoro es el que me dice, yo te amo. Y cuando siento eso, cambia todo. No es que me dio algo, ¿verdad? No estoy pidiendo una sanidad o estoy pidiendo que me prospere, pero simplemente si siento angustia o estoy ansioso o no me siento bien y comienzo a adorarle al Señor, siento ese amor del Señor, cambia todo. Entonces, sabiendo que Dios nos ama, cambia todo. Y es lo que está pasando aquí. Él está diciendo al pueblo, yo te amo. Y es algo poderoso. Si Dios te lo está diciendo, cambia todo. Cambia todo. Y ya cuando recibes eso, demasiado hermoso recibirlo, ¿verdad? Y Dios le está diciendo a los suyos, yo te amo. ¿Ok? Entonces, una palabra sencilla, pero poderoso. Tan poderoso. Versículo 3. Y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Aquí nos vamos a quedar un ratillo porque es un pasaje que muchas personas tienen problemas, incluyendo los creyentes. Porque aquí está diciendo, si ves el versículo 2 y el 3, dice que amé a Jacob, entonces dice, y a Esaú aborrecí. Okay. Y entonces uno puede preguntar, ¿cómo puede Dios aborrecer a Esaú? Yo pensaba que Dios era amor. Pues cuando vemos este versículo implica que Dios puede odiar. Y mucha gente se queda en esto y les causa problemas en los estudios porque pues yo pensaba que Dios era amor. Entonces, ¿qué significa aquí cuando dice que aborrece a Esaú? Y es lo que quiero ver. Porque la gente puede preguntarse si Dios solo ama a su pueblo elegido y si no tú eres elegido o si yo no soy elegido, ¿eso significa maybe que Dios no me ama? Okay. Y porque si Dios puede odiar a Esaú, si lo puede aborrecer, quien también es hijo de Abraham, entonces parece que
maybe podría odiar a cualquiera. Así que quiero explorar un poco esta palabra aborrecer. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué significa? Entonces, la palabra hebrea usada aquí es sane, que vemos aquí es sane, que significa odiar o ser odioso. Entonces sabemos que esta palabra es la palabra que conocemos y que significa odiar. Entonces sabemos muy bien que aborrecer, usado aquí, es odiar. Entonces, ¿qué más sabemos? Ok. También sabemos que Dios es amor, como se describe en 1 de Juan 4:8. Que ama a todas las personas, como se describe en Juan 3:16. Y que Dios es inmutable, como se describe en Malaquías 3:6. Ahora, bien, al estudiar las escrituras, primero debes basarte en lo que sabes, conforme a las escrituras. Entonces, cuando vas a una escritura que no entiendes muy bien, tienes que usar lo que sí entiendes, especialmente cuando describe Dios y cómo es Dios y el carácter de Dios. Y pues sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios sí ama a todas las personas y sabemos que Dios es inmutable, diciendo que Él no cambia. ¿Ok? Entonces tenemos que usar eso en este pasaje, sabiendo todo eso. Ahora, ¿qué más dice? En esto hablando que Dios odia o aborrece a Esaú, pues entonces ¿Dios puede odiar? Pues sí. Vemos que también Dios, conforme a las escrituras, que Dios sí odia. Hay unas cosas que sí aborrece, que no le gusta. Dice en Proverbios 6:16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, claramente aquí vemos que Dios aborrece algo, pero es claro que aquí habla de lo que aborrece, que es el pecado. ¿Por qué aborrece el pecado? Porque es por medio del pecado que nosotros nos separamos de Él. Cuando uno peca, está separado de Dios. Y Dios no quiere eso, quiere andar con nosotros, Él nos ama. Entonces Él aborrece el pecado porque entonces nos separamos. Y por eso Dios nos dice que no amemos al mundo, porque las cosas del mundo son llenos del pecado, así como dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, sabiendo que el amor de las cosas que son pecaminosas es en contra de Dios. ¿Por qué? Porque si amamos al mundo es diciendo que amamos al pecado. Y si amamos el pecado es la cosa que nos separa de Dios. Entonces Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos separemos de Él. Y entonces lo que Él odia, lo que aborrece, es el pecado. ¿Por qué? Por medio de eso nos separamos de Él. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Esaú? Pues mucho. Porque esto nos muestra que Dios sí aborrece algo. ¿Ok? Sí aborrece algo. Pues primeramente, si conoces la historia de Jacob y Esaú, lo puedes mirar en Génesis, en el libro de Génesis como capítulo 25, pero ahí sabemos y vemos que Esaú hizo algo que él vende su primogenitura. Y es algo que Dios le dio a Esaú para honrarlo, para agarrarlo, era de él, pero cuando él lo vendió a Jacob por una comida, es como menospreciando lo que Dios le había dado. Y pues fue pecado en los ojos de Dios. Era algo que estaba mostrando para gratificación de saciar su hambre. Déjame vender algo que Dios me ha dado. Y pues no era muy bien eso. Ahora, en viendo eso, Dios, sabiendo todas las cosas, Él ya sabía lo que iba a hacer Esaú.
Entonces, sabiendo lo que iba a hacer Esaú, porque acuérdese que Dios está fuera de tiempo. Ok, Dios estando fuera del tiempo, Él puede mirar el pasado, Él puede mirar el futuro y puede mirar el presente. Entonces, las cosas que Él mira, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe que Esaú aquí, por ejemplo, iba a vender su primogenitura. Entonces, eso es algo que no agrada al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Pues Dios eligió a Jacob. Eligió a Jacob antes de que fueron nacidos. Antes de Jacob y Esaú que nacieran, Él eligió a Jacob. Eligió a Jacob y le cumplió a él, a su linaje, con las promesas de que esa línea vendría el Mesías. Pues hasta Pablo mismo del Nuevo Testamento habla de esto, del hecho que Dios eligió a Jacob incluso antes de que nacieran. Quiero ver eso rápidamente en Romanos 9, 10 al 13. Pablo escribe, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios se conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es que Dios eligió a Jacob. Ok, es lo que está diciendo, porque esto no se trataba de que no se trataba que uno hizo mejor que el otro, porque aquí dice que antes que fueron nacidos, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No era porque Jacob era mejor que Esaú, porque hasta Jacob hizo cosas que no le agrada al Señor. Pero entonces, ¿por qué mencionamos sobre lo que hizo Esaú? Porque lo que hizo Esaú con vendiendo su primogenitura va conforme a lo que está pasando aquí. En haciendo eso, ya lo tenía planeado el Señor, pero Dios puede elegir, puede escoger y como quiera dejar que las personas hagan lo que hagan. Cuando Dios está fuera de tiempo, Él puede mirar lo que está pasando en el futuro, sabiendo que Esaú iba a vender su primogenitura. Entonces con eso es cuando Él dice, pues el mayor aquí va a servirá al menor, ¿verdad? Porque nunca es así, pero en este caso así iba a ser. Dios lo eligió, pero así iba a pasar. Dios lo elige porque así lo miró. Entonces va conjunto. Hay veces que es un poco difícil entender y puedes preguntar, Dios, ¿por qué vas a elegir a Jacob, aunque Jacob también era un pecador? Yo sé que Esaú vendió su primogenitura y no lo hubiera hecho, pero también Jacob no era alguien perfecto. Pues, ¿qué diría el Señor? Él lo hace simplemente porque es conforme a la elección de Él. Es lo que Él está decidiendo. Y no tiene que decir mucho más. Cuando el Señor decida algo, pues así es. Y nosotros pues hay que aceptarlo. Pero no hay que sentirse uno mal en esto. No piensas, ok, entonces en todo esto simplemente Dios escogió a Jacob y no a Esaú simplemente porque sí. Y pues sí y no. Dios, la cosa para entender más que todo es Dios es un Dios de orden y estructura. Sabiendo que de Jacob iba a venir el Mesías, tenía que ser así. Y pues Dios lo manejó en esa manera. Entonces Dios siempre es un Dios de orden y estructura.
Y sabiendo todo esto, Esaú no era parte de esa promesa, ni tampoco sus descendientes, que eran los edomitas. Entonces, por lo tanto, cuando Dios aquí dice, regresando al versículo, cuando Él dice que ama a Jacob, en el versículo 2, vamos a verlo, que dice que ama a Jacob y a Esaú aborrece, no está refiriendo que no ama a Esaú o nomás ama a Jacob. Está diciendo que Él eligió a Jacob y no eligió a Esaú en esta promesa. ¿Ok? Entonces, no se refiere que Dios no ama a Esaú. Está diciendo que escogió a Jacob. Era Jacob a favor en esta promesa. Así como Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, nosotros debemos aborrecer nuestra familia y amar a Dios. Es algo similar. Si vemos a Lucas 14, 26, Jesús nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer, a hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo literalmente que debemos odiar a nuestra familia, sino que debemos elegirlo a Él, escogerlo a Él y ponerlo en primer lugar. Y la palabra odiar o aborrecer se refiere que tu familia no son elegidos como lo primero en tu vida. Así que esta declaración fue un recordatorio para los israelitas de cómo fueron elegidos por Dios para esto y cómo Dios ha cumplido sus promesas. Cuando Dios les dice, yo los he amado, entonces habla de esto, que yo amé a Jacob, porque los israelitas vienen a Jacob y a Esaú aborrecí, simplemente está diciendo que ustedes son elegidos. No significa que aborrece a Esaú o las edomitas y a sus descendencias. Si tú mismo te preguntas, ¿Dios sí amó a Esaú, sí o no? Pues por supuesto, Dios amó a Esaú, al igual que amó a cada ser humano que ha caminado sobre este planeta. Y pues de hecho, en viendo y estudiando la vida de Esaú y sus descendientes, ellos se convirtieron en una gran nación y también fueron bendecidos. Dios los amó y Él los ama, pero esto hablando de aborrecer, simplemente está hablando de elegir, que eligió a Jacob y no eligió a Esaú para cumplir sus promesas, simplemente. Entonces vamos a seguir adelante viendo el versículo 4. Cuando Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y de Edom, así ya lo hemos dicho, pero cuando habla de Edom, habla de los descendientes de Esaú, y intentarían reconstruirse con sus propios esfuerzos, pero fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque rechazaron al Señor. Y fue por medio de orgullo y por medio de tenían confianza en sí y no en Dios. Y así pasa muchas veces que nosotros nos confiamos más en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Y así no debe ser. Seguir adelante. Versículo 5 dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esto significa que Israel verá como Edom no podrá reconstruirse y reconocerá la grandeza de Dios y que he cumplido su promesa. Ahora, a partir del versículo 6, comenzando del versículo 6, Dios tiene un mensaje para los sacerdotes. Y lo que hace aquí es los reprende. Y esto continúa hasta el capítulo 2, versículo 9.
porque los reprende por su adoración. Su adoración de los sacerdotes es inaceptable. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver versículo 6. Que nos dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, aquí hablando a los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí describe cómo los sacerdotes eran algunos que no honraban al Señor en ese tiempo. Ellos presentaban animales que eran... ¿dónde está la palabra? Que están como enfermos, que están ciegos o heridos. Y pues sabemos que para presentar un animal enfermo al Señor no es agradable a Dios. Tenía que ser perfecto. Pero estos sacerdotes no les importaba. Llegaban al templo para dar sacrificio y en vez de dar al Señor lo mejor, le daban algo con defecto. Y pues eso no estaba bien. Todos los sacrificios debían ser limpios y puros, ¿verdad? Pero los sacerdotes ofrecían sacrificios cojos y deformes. Y Dios los llama a declarar que esto me deshonra. Y es lo que le está diciendo. No deben hacer eso. Y algo reconocer, si los sacerdotes son los que están haciendo todo esto mal, ¿cómo crees que el pueblo se está portando? Más mal, porque cuando los líderes se portan mal, ¿qué chance tiene el pueblo? El versículo 9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptará ofrenda. Aquí Dios pregunta: ¿hay al menos un sacerdote entre ustedes que tenga la integridad de cerrar las puertas del templo para evitar estos sacrificios falsos? Es lo que está diciendo. ¿Alguien aquí podrá ya eliminar esto, lo que se está haciendo, que es malo? Porque es mejor tener las puertas cerradas del templo sin sacrificio que ofrecer sacrificios que tengan defectos. Es lo que dice el Señor. Si vas a ir, y es muy interesante esto, porque está diciendo, si vas a honrar al Señor, pero lo honras en una manera que no agrada al Señor, es mejor no hacerlo, no lo hagas. Y esto concuerda con lo que dice Isaías, capítulo 1, 11 al 15. Quiero ver esto. Pues vamos a ver solo al 13. Aquí nos dice: para que me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes o solemnes. Entonces aquí mismo está diciendo, ya no me traigas esta vana ofrenda. De nada sirve. Si vas a traer ofrenda, hazlo que sea puro, hazlo como yo te he dicho, pero si no me lo vas a traer así, no lo hagas. Entonces es lo que se estaba sucediendo en ese tiempo con los sacerdotes. Versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, muy claro lo que dice el Señor. Dice, porque grande es su nombre, así debe ser levantado su nombre. ¿Pero ha sucedido esto? No. ¿Se ha engrandecido el nombre de Dios entre las naciones? No, esto no ha sucedido. Hasta hoy en día muchos rechazan el nombre de Dios. Esta es una profecía del reino milenial donde todas las naciones adoran al Señor. Y eso lo vimos en Zacarías y también en otras profecías, como Jerusalén será exaltada en ese momento porque Jesús morirá en el templo. Entonces es lo que está diciendo el Señor aquí, que su nombre debe ser engrandecido y un día su nombre será así. Engrandecido el nombre de Dios entre las naciones, pero eso no ha pasado. Un día va a pasar, pero conforme a la palabra de Dios, eso va a pasar en el reino milenial, en el milenio. Ya cuando todas las naciones saben que Dios es Dios. Ahorita no lo quieren aceptar por cualquier razón. ¿Ok? Entonces, una profecía ahí. Seguimos adelante, versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ok, Dios vuelve a explicar cómo el sacerdote justifica darle a Dios algo impuro y malo. ¿Merece la pena que Dios reciba lo mejor o lo peor? ¿Qué creen? Y es lo que pregunta. Si Dios, pues él mismo le pregunta a los sacerdotes, ¿yo merezco lo mejor o lo peor? Pues deberíamos darle a Dios lo primero de lo que tenemos. ¿O simplemente crees que es mejor darle lo que sobra? Pues sabemos que debemos darle al Señor lo mejor, ¿verdad? Mira lo que dice en Éxodo 23, 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Ok, las primicias de los primeros frutos. Es lo que está diciendo. Hay que dar las primicias. No solo darle lo que sobra, sino darle primero su parte y luego el resto es tuyo. Darle a Dios el primero, ¿verdad? Las primicias. Pero este estándar se estaba menospreciando. Imagínate darle a Dios un animal atropellado que se atropelló en la calle como sacrificio. Será muy mal, ¿verdad? Ten, Dios, déjame darte este animal que muchos carros ya han repasado. Ya se ha salido todo el sangre y todo. Es lo que estaban haciendo eso, ¿verdad? Y era muy triste. No estaban honrando al Señor. Lo que es para Dios debe ser sin contaminación. No puede ser manchado.
Eso lo vemos muy claramente. Ellos lo sabían. Si lo vemos, lo ves en Levítico 22, 17 al 22. Todo este pasaje hablando que todo tiene que estar sin defecto, como en el 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Tiene que ser puro, será sin defecto. Entonces lo sabían muy bien los judíos, no era algo que era un secreto. Ellos reconocían muy bien que para honrar al Señor hay que darle lo puro. Pero los sacerdotes de ese tiempo, aquí en Malaquías, no lo estaban haciendo así. Entonces Dios le estaba recordando, si me quieren honrar, haz las cosas bien, hazlos bien. Entonces para nosotros podemos practicar eso y preguntarte a sí mismo, ¿tú das a Dios lo mejor o le das las cosas que son defectuoso? ¿Lo practicas? Como por ejemplo, cuando mucha gente donan, lo hacen porque maybe las cosas que donan lo iban a tirar o ya lo no necesitaban y por eso lo donan a Goodwill o a las iglesias. Simplemente son cosas que sobran, ¿verdad? No eran tus cosas mejores, pero ya lo iba a tirar, pero mejor lo doy a Goodwill o mejor le doy a la iglesia, ¿verdad? También esto ocurre mucho a las cosas del Señor. Tristemente, en vez de darle al Señor lo mejor, le damos lo que sobra. Puede ser, sea dinero, ¿verdad? Cuando damos nuestra ofrenda o nuestros diezmos, no damos diezmos o no damos ofrenda. Simplemente, si pensamos ahora tenemos lo que sobra, si tienes los pagos, tienes lo que tienes que gastar en tu casa, si te sobra dinero, ok, déjame darte el 5% al Señor de lo que me sobró. Y así lo das, pero así no debe ser. Nosotros debemos darle al Señor primero, darle lo mejor, ¿verdad? Y no simplemente con el dinero, pero también con nuestro tiempo. Darle tiempo al Señor primeramente, no simplemente si sobra, porque pues tristemente muchas veces nunca sobra tiempo y pues nunca le damos tiempo al Señor, porque si no buscas tiempo para Dios, pues vas a estar muy ocupado y nunca llegas a poder tener tiempo para Él. Entonces hay que darle lo mejor a Dios. Y es lo que está diciendo el Señor aquí a los sacerdotes, que me tienen que dar lo mejor y no lo estaban diciendo. Entonces vamos a terminar. El 13 y 14 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y traísteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Simplemente aquí dice que maldito es quien tiene un animal limpio, un sacrificio limpio, listo para ofrecer, y en vez de dar eso, mejor dan lo que es manchado, mostrando cómo esto fue un acto voluntario, que fue muy triste, ¿verdad? Hoy en día lo podemos decir, si usted tiene suficiente dinero, tiene cosas y puede darle al Señor, pero en vez de darle lo que Dios merece para su obra, tú dices, pues es mejor que yo lo uso para mis placeres, porque es mi dinero, ¿verdad? Es mi dinero, yo lo gané. Entonces, ¿por qué le voy a dar al Señor este dinero? No, si sobra, yo se lo doy. Y es lo que estaba pasando y es lo que está diciendo aquí. Y pues Dios hay que darle lo mejor. Entonces, para terminar, debemos honrar al Señor con verdadera reverencia, dándole lo mejor de nosotros.
no simplemente lo que sobra. Y esto no se puede lograr por nuestra propia carne, diciendo que cuando le damos lo mejor al Señor, a veces tratamos de hacerlo por nuestras fuerzas. No, esto tiene que venir del Señor, porque cuando uno simplemente lo hace, te vas a desanimar muy rápido, te vas a decir, pues, no lo voy a hacer esta semana, no. Tiene que venir del Señor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú no tienes el deseo de alabar al Señor y darle lo mejor, pídelo. Dice, Señor, te quiero honrar, te quiero alabar como tú mereces. Cambia mi mentalidad, Señor. Transforme mi mente, así como dice Romanos 12:2. Y es algo que Dios nos da, ese cambio. Y entonces cuando lo alabamos y lo bendecimos, podemos hacerlo como lo hace David en Salmos 34:1, cuando él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y así lo podemos alabar siempre, con esa mentalidad. ¿Ok? Entonces, si usted siente que no alabas al Señor como debes alabarlo, que no lo honras como debes honrarlo, puedes cambiar eso. ¿Ok? Pero hazlo con alabando al Señor, buscándolo, ora a Él. Pídele que Él te ayude para que tú lo puedas honrar como lo merece. Y con eso Él te ayudará, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Pero con la ayuda de Dios, Él nos ayuda a hacerlo y nos da ese entendimiento, saber por qué Él lo merece. Y es más, Él te muestra que, como por ejemplo, tu dinero, no lo vas a pensar así, no dices, pues es mi dinero, no lo vas a decir, es dinero prestado, es dinero del Señor, es de Él, Él me lo dio, ahora yo se lo voy a regresar. Ahora, no das todo el 100% porque tienes que pagar tu casa y todo eso, claro, hay que cuidar tu familia. Pero darle al Señor lo mejor y el primero. Y vas a ver que Dios te bendecirá. Amén. Y pues vamos a orar, darle gracias al Señor por esta palabra que nos dio. Y entonces de ahí terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos diste, por este estudio bíblico que pudimos ver en Malaquías capítulo 1. Te pido, Señor, que nos ilumines nuestras mentes para que nosotros podamos saber cómo honrarte cada momento de cada día. Que no solamente esperamos hasta el domingo para honrarte en la manera que se debe honrar, Señor, pero en cada día, en cada cosa que hablamos, en cada cosa que hacemos, que lo hagamos para honrarte a ti, Jesús. Te damos gracias por todo. Te doy gracias por cada persona que pudo estar conmigo en este día. Te pido que los bendigas grandemente y cuídalos, Señor, y guárdalos y también sánalos si necesitan sanidad y también si hay cosas que le está pasando en sus vidas, Señor, guíalos y ayúdalos para que puedan tener la sabiduría para saber cómo seguir adelante. Te doy gracias por todo, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Pues Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender algo. Y pues les pido que dejen like, pueden suscribir a nuestro canal. También si tienen pregunta pueden ponerlo ahí en el comentario. O si quieren mandar saludos también. Y pues es todo lo que tengo. Vamos a seguir adelante en la siguiente semana siguiendo en Malaquías. Y pues Dios los bendiga. Que estén bien. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Y Dios los bendiga. Cuando no había dónde ir, Jesús se acercó a mí. Me recordó que solo estoy. Me levantó, me transformó. Ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo. Sanó mi corazón, me redimió. Y para siempre libre soy.
yo cantaré de tu bondad. El pródigo a su casa regresó. Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Oh, oh, oh. ¿Quién más nos llama a ser libres? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más camina sobre las aguas? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más responde con fuego? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más derriba a todo gigante? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más callará el rugir de leones? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? Nadie, nadie. No habrá otro Dios que se compare. No lo hay. No habrá otro Dios que se compare. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No habrá otro Dios que se compare. Nadie, nadie, nadie.